Buenas tardes, niñas y niños. Hoy, 30 de noviembre del 2020, estamos en la semana 35. El título general es El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. En el año del 2021, los peruanos y peruanas vamos a celebrar el Bicentenario de la independencia de nuestro país. Por ello es un buen momento para explicar sobre el significado de esta casi 200 años de vida independiente a través de su historia y de manifestaciones artísticos, literarios y deportivos son nuestra y nuestro gran diversidad como nación. Por esa razón, niños y niñas y padres de familia, nos encontramos a 8 meses de cumplir los 200 años de libertad. Y esa fecha es motivo de festejo para todo el Perú. El bicentenario de nuestra independencia es un momento para celebrar los logros y mirar el futuro. En 1921, cuando celebramos los 100 años de nuestra independencia de la corona española, se hablaba de la patria nueva, del progreso de la incorporación indígena a la nación peruana. Hoy el reto es distinto. En este proyecto al bicentenario es la oportunidad que todos y todas, tanto los líderes, lideresas y autoridades honestas, nos comprometamos todos los peruanos a sacar adelante a nuestra patria. En cada lugar, cada uno de nosotros hemos vivido las artes, la literatura y la música y el deporte en distintas formas y según la diversidad de cultura que tenemos nuestra familia, los disfrutamos. Por esta razón, en estas 2 semanas descubriremos el sentido del bicentenario de la independencia del Perú. Analizaremos diversas manifestaciones artísticas, literarias y deportivas representativas en estos 2 siglos. Por esa razón, nuestra primera actividad es ¿qué significa el bicentenario de la independencia del Perú? La pregunta dice, ¿sabías que el 28 de julio de 2021 celebramos el bicentenario de la independencia del Perú? Por esa razón, vamos a conocer el propósito del día de hoy. Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Y para ello tenemos que conocer los criterios. Dice, ¿qué esperamos que logres en esta actividad? Explicar qué es el bicentenario. Y 2, explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Y para seguir, vamos a comenzar sobre estos 3 niños, ¿qué es lo que piensan sobre el bicentenario? Según Juan Pablo, es el cumpleaños del número 200 del Perú. Según Flavia, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y según Patrick, en la tele dice que el bicentenario se celebra el próximo año. Estas son las opiniones de estos 3 niños. Luego de haber leído y analizado, me van a responder estas 2 preguntas. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice, el bicentenario es el día o año en que se cumple 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerdes los conocimientos respecto a estos siglos. Todos sabemos que un siglo son 100 años, entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo de 100 años, se celebró el centenario. Y cuando se celebra 2 siglos o 200 años, nosotros el siguiente año que viene vamos a celebrar el bicentenario. Luego, niños, mediante una lectura vamos a conocer
la historia de nuestra patria. El título es Línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Si nosotros vamos analizando esta línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay 3 periodos bien definidos. La parte celeste, ¿no?, se refiere al periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, es decir, 200 años antes de Cristo y 1532 después de Cristo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué nos indica allí? Cada una de estas escalas se refiere a 1000 años. Y si nosotros vamos contando, nos va a llegar a esa cantidad de años que acabamos de mencionar. Recuerdan que en el periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, en este periodo surgieron muchas culturas. Entre ellos está la cultura Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Chimú y otras civilizaciones que llegaron a su máximo esplendor desde el año 2000 antes de Cristo hasta 1532. Ahora nos vamos al segundo periodo, donde dice periodo de influencia hispánica o época virreinal en 1532 después de Cristo hasta 1821 después de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que estuvimos gobernados por virreyes durante ese año, es decir, 289 años, año de suficiente mayoría de los peruanos que estuvimos bajo la dominación española. Me estoy refiriendo a la parte amarilla que indica la línea de tiempo. Luego viene el periodo republicano de 1821 después de Cristo y 2020 después de Cristo. Eso se refiere al periodo republicano, desde que comienza la liberación. Comprende un periodo desde que San Martín proclamó la independencia del Perú y desde ese momento los gobiernos son elegidos por la población. Actualmente han pasado 199 años, ¿no? Y 1821 a 2020. Por esa razón, el siguiente año vamos a cumplir 200 años que vamos a celebrarlo el bicentenario, es decir, 2 siglos de independencia. Una vez que han observado muy bien esa línea de tiempo, van a responder estas preguntas que aquí se está sombreando. Todo está las respuestas en la línea de tiempo. No se olviden, niños. Luego de ver esa lectura, vamos a analizar otros casos. Dice, el Perú tiene 3 grandes periodos de su historia. Y hemos visto 20.000 años, diversa cultura, las cuales hemos heredado, costumbres, formas de alimentación, construcción, hasta hoy se puede visitar y son parte importante para el turismo de nuestra patria. Nuestra patria es muy visitado por muchos turistas para conocer todo nuestro patrimonio histórico que nosotros tenemos. Y así podemos ir recordando muchas cosas muy importantes que tiene nuestra patria. Dice, recuerda lo que celebramos el bicentenario, será los 200 años de independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. ¿Hasta ahí estamos? Ahora vamos a observar qué es lo que piensan los niños. En caso de Juan, dice que un bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estarás de acuerdo con su respuesta que él dio? 200 años de fundación o creación o 200 años de historia. Yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque 200 años de independencia del Perú.
recordemos a Flavia, a ver qué nos dice Flavia. Dice en su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con esa respuesta? ¿Por qué? Recuerden, niños, que el bicentenario se refiere a 200 años de siglo. Entonces, 200 años se refiere a 200 años de vida de independencia. Según Patrick, dice que el bicentenario se va a celebrar el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué me dices? Ahora pueden ustedes, con todos esos ya hemos conocido, podemos dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué es el bicentenario de la independencia del Perú? A los 200 años de 2 siglos de independencia del Perú, desde este momento que San Martín proclamó la independencia. Ahora vamos a leer la segunda lectura. Dice el bicentenario, una oportunidad histórica. Lo van a leer bien, es muy interesante esta historia. Va a complementar a la primera historia que hemos leído de la línea de tiempo y van a responder la pregunta ¿por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia del Perú? Eso solo ustedes lo van a sacar sus conclusiones. Una vez que ya han respondido las preguntas, nos vamos al criterio de evaluación, ¿no? Respondes estos 2 criterios, con un sí y un no. No te olvides dar a conocer a tu familia lo que has aprendido sobre el bicentenario de la independencia del Perú. Luego, reflexiona, ¿no? Primero, recuerda cuál fue el propósito o la meta, explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Luego respondes las preguntas que allí te indicamos. Eso es todo. Muchas gracias.